Bueno, ¿y cuáles son los caminos que le quedan a Brasil? ¿Cuáles son los caminos que le quedan a la presidenta? Queremos analizar este tema con nuestro experto en el estudio, con Sergio Costa, quien está acá, es sociólogo de la Freie Universität. Sergio, un gusto tenerte en el estudio. Bueno, primero, ¿creen los brasileños en verdad que yéndose la presidenta se va a solucionar la crisis actual que los aqueja? No, de verdad que no. Es decir, hay obviamente una oposición muy maciza, muy integral contra la presidenta, pero nadie que está se manifestando hoy en la calle cree que esa es la solución de todos los problemas. Aún que se vaya la presidenta, no creen los brasileños que esa sería la solución. Pero hay un mecanismo que podría operar en caso que sí ocurriera de parte de los sectores más fuertes opositores, ¿no? Claro, es decir, hay una discusión institucional, cuáles son las salidas institucionales. Si hay un proceso de impedimento de la presidenta y de su vicepresidente, entonces ahí serían convocadas nuevas elecciones. Hay mucha gente que apuesta en eso, es decir, convocar nuevas elecciones y sobre todo el partido que tuvo más chances de obtener la victoria en las últimas elecciones y sobre todo el candidato Aécio Neves. Sí, socialdemócratas. Ese sí acredita que efectivamente podría ser una solución la salida de Dilma y la convocación de otras elecciones. Aunque sea no una opción tan viable, quizás mayoritaria como tú lo planteas, uno se pregunta cómo puede seguir un gobernante en su puesto cuando tiene un 8% de apoyo popular. Bueno, esa es la situación ahora, es muy dramática, pero yo diría que hace 2 semanas era aún más dramática. Es decir, Dilma Rousseff ha logrado en las últimas 2 semanas de alguna manera rehacer algunos acuerdos políticos, sobre todo a nivel de Congreso, con el presidente del Senado federal, Renan Calheiros, hizo un buen acuerdo, y al interior de su propio partido, del PT. Es decir, está hablando más con Lula. Lula era una persona que tiene su carisma, que tiene su prestigio en Brasil. Es decir, yo diría que hoy en día su situación es un poco mejor que hace 2 semanas. Sergio, y uno se pregunta también cuáles son las opciones de Brasil sin el PT, sin Lula, como piden algunos sectores opositores, y sin Dilma, cuáles son las opciones de futuro que ofrece esa oposición socialdemócrata, por ejemplo, en Brasil. Sí, bueno, los socialdemócratas nunca lograron ser mayoría y seguirán no logrando ser mayoría. Es decir, quien tuvo más votos efectivamente en las últimas elecciones fue el PT, y yo creo incluso si tuviéramos elecciones hoy en día, no sería completamente imposible que otra vez el PT ganara las elecciones. Es decir, sigue siendo la fuerza política más importante de Brasil. La salida, una eventual salida de Dilma Rousseff no significa el fin del PT. Es decir, el PT continuará tendo su espacio. ¿Cuáles serían las otras salidas? Las otras salidas sería salir Dilma y no salir su vicepresidente. Entonces, él sería el presidente, el que es del partido PMDB, pero esa es una salida que poca gente, le gusta a poca gente. La otra salida sería la convocación de otras elecciones y algo que mucha gente espera, que Dilma Rousseff renuncie. Pero eso es imposible hacer previsiones, ¿no?, sobre renuncias. Indudablemente. Muchas gracias, Sergio Costa, por estar aquí. Gracias.